que viene por el oír. Luego hablamos del arrepentimiento, que es tan necesario para poder continuar el camino de salvación. Luego hablamos acerca de reconocer el pecado de Jesús y el perdón de pecados. Luego vimos la justificación y por gracia. Luego vimos también la justificación, es decir, la necesidad de aceptar a Cristo. Hablamos del bautismo y hoy nos toca hablar acerca de recibir al Espíritu Santo. ¿Sí? Y como hemos dicho a lo largo de toda esta secuencia, hermanos, parecen temas muy trillados, parecen temas muy sencillos, pero si los vemos con ojos nuevos, vamos a encontrar una forma diferente, quizás una nueva forma o una forma fresca de renovar lo que ya hemos sabido hace mucho tiempo. Quiero empezar diciendo, hermanos, acerca del Espíritu. No es un tema sencillo de ver, porque digo, como muchas diferentes corrientes en diferentes denominaciones han intentado entender y explicar acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿O quién es el Espíritu Santo? ¿Qué o quién es? Es una pregunta que aún no ha sido respondido a entera satisfacción de todos. Pregunto aquí en esta congregación, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que el Espíritu Santo es un qué o es un quién? ¿Quién cree que es una persona? ¿Quién cree que es un poder de Dios? ¿Quién no sabe qué creer? Hermanos, yo no sé qué creer. A veces, no quiero decir que no tengo idea, quiero decir que a veces me inclino a pensar que es una persona. Aquellas denominaciones que son trinitarias, dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y algunos versos de la Biblia parecen encaminarse a enseñarnos que es una persona. En otros lugares entendemos que es una fuerza, que es un poder de Dios. Y en muchas dice Dios es espíritu. Así que aparentemente en esta iglesia, en esta denominación, hemos aceptado más que somos una iglesia dual. Dios Padre y Dios Hijo. Sin embargo, el Espíritu Santo queda un poco en la incertidumbre, aunque aquí hay gente que acepta que es una persona y otros que pensamos que es el poder de Dios actuando en cada uno. Hay siglos, hermanos, atrás de este debate. Siglos, y me refiero a un debate fuerte que vivió incluso la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia tradicional católica. No se ponen de acuerdo, se dividieron por esa razón hace tantos años. Entonces, no se ha podido llegar a un consenso y los estudiosos, los teólogos, los filósofos incluso han tratado al más alto nivel de resolverlo y aún no se puede. Pero hoy por fin han llegado ustedes al lugar correcto y no pretendo, no es cierto, aclarar de qué se trata. Pero lo que sí vamos a hacer, hermanos, es a tratar de dar contexto y entender de qué se trata esto de recibir el Espíritu Santo. ¿Dicen amén? Bien, sin muchas pretensiones, decir que lo que se menciona en la Biblia son diferentes facetas, diferentes partes de un mismo acontecimiento. Por ejemplo, en la Biblia dice acerca de recibir el Espíritu Santo. En otras dice bautizados por el Espíritu Santo. En otras partes dice llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice ser llenos del Espíritu Santo. En alguna parte dice y recibieron el Espíritu Santo. Y en otra parte dice ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, hoy, hermanos, vamos a entender una parte de esto, pero debo decir que todavía tenemos un velo sobre nosotros y no va a descorrerse este velo hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en la gloria de su segunda venida. ¿Lo dicen amén? Así que vamos a explorar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a suceder. Y quiero invitarlos al libro de los Hechos en un evento inicial, después de que Jesús ha muerto, han pasado 50 días y estamos en el capítulo 2 de los Hechos, donde los discípulos están reunidos, ¿sí? Todavía por miedo de los judíos, porque todavía no han pasado las fiestas que ocupan a todo el pueblo judío en este tiempo. Pongan atención. Recuerden que Jesús ha muerto en esta Pascua, ¿sí?
resucitó al tercer día. Y después, ¿sí?, anduvo con el pueblo, anduvo con los apóstoles, anduvo con los discípulos, hasta que fue levantado a los cielos un poco al inicio del libro de los Hechos. Ahora estamos en el capítulo 2 de los Hechos y vamos a empezar a leer cuándo ocurre que están reunidos 120 personas en un aposento alto, probablemente el mismo cenáculo donde ocurrió la cena de la Pascua de Jesús. Ahí estaban reunidos todavía, temerosos, escondidos, preocupados, porque aunque habían visto a Jesús resucitar, no sabían bien todavía qué es lo que había de ocurrir. Y en este momento de la historia es cuando vamos a entrar todos nosotros. Por favor, acompáñenme. Vamos a ver aquí lo que dice la Biblia. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos. Ya conocen ustedes la historia. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y la Biblia dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ponemos atención. Dijimos estar reunidos, dijimos ocurre en este momento, hermanos, un evento sobrenatural. Tan sobrenatural que la gente se sorprendió. Pongan atención. ¿Qué dice aquí? Se oyó un viento recio, un viento huracanado. ¿Sopló el aire o no sopló? No lo sé, pero la palabra dice que se oyó un estruendo, un ruido como de un viento recio. No era un viento recio, era un sonido como de un viento recio. ¿Lo pueden imaginar? Como cuando sopla aquí en esta tierra de San Antonio de los Arenales, ¿sí? Que se oye, no sabe afuera que hay aire, no necesita sacar la cabeza para decir, está haciendo aire, es un viento fuerte, lo oyes, lo identificas. O de pronto está sentado y haciendo aire, se oye algo. En este caso, hermanos, es algo sobrenatural. Más adelante vamos a ver que la gente se acercó a ver qué pasaba, porque hubo un estruendo fuerte como de un viento recio, pero algo sobrenatural. Y cuando empezaron a sentir este efecto, aparecieron lenguas como de fuego. No quiere decir que estaban incendiándose, quiere decir que aparecieron unos, como lo imagina usted, los listones, unas bandas, unos pilares de luz, un reflejo, un rayo, no sé. Pero había algo sobre cada una de esas personas en aquel lugar que resplandecía como el fuego. Un evento sin duda sobrenatural. No es la intención, hermanos, dividir el cuerpo de Cristo. Aquí todos más o menos pensamos lo mismo, ¿sí? Pero hay que tratar de aclarar cómo está escrito y cómo está registrado. Las interpretaciones de esta palabra, de este momento histórico, han dado pie para apoyar creencias doctrinales que caracterizan a diferentes denominaciones como pentecostales o carismáticos, ¿sí? Y otras posturas doctrinales tradicionales. Verán, las personas en este tipo de denominaciones afirman que cada uno de nosotros tiene que tener una experiencia como la que estamos leyendo en su encuentro con Jesús. Algunas personas, ¿sí?, solamente entendiendo esto, dicen 50 días después de que estos hombres habían visto lo que pasó con Jesús, entonces reciben este efecto sobrenatural y así debe de ser en la vida de cada creyente. ¿Me explico? Las posiciones de la iglesia pentecostal, por ejemplo, dicen en su credo, dicen directamente que las personas deben ser bautizadas en agua y después van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Conocen a alguien que tenga esta idea? ¿Sí? ¿Han platicado con alguien que tenga esta idea? ¿Alguien les ha preguntado cuándo fueron ustedes bautizados en el Espíritu Santo? Si les preguntaran, ¿alguien sabría qué decir? Digo esto, hermanos, porque en estas denominaciones pentecostales, carismáticas, se divide automáticamente a los cristianos que se congregan en cristianos que tienen o han recibido el Espíritu Santo y cristianos que no lo tienen. ¿Me dicen amén?
Muchas personas, mi hermano Eliel me contó alguna vez que había ido a una de estas denominaciones y le tocó sentirse tan diferente en la experiencia de todos, ¿sí? Que el pastor se acercó, le puso las manos sobre la cabeza, ¿sí? Trató de quitarle los cuernos de demonio en la cola y le dijo, recibe el espíritu, y alguien le sugería en un ladito, cállate al suelo. Perdón, no es la intención dividir al cuerpo de Cristo, ¿sí? Si acaso me estoy riendo es de mi hermano, por la experiencia, pero no de la doctrina. Es una idea muy general, hermanos, que las personas debemos recibir en otro momento el bautismo del Espíritu Santo. Si usted, como a mí me sucedió alguna vez, se ha sentido un cristiano de segunda clase, ¿sí? O del grupo B, porque no está en ese exclusivo club de personas que han recibido el Espíritu, vamos a explorar qué dice la palabra de Dios. Esta experiencia es real. El Espíritu Santo llegó a ese lugar. Si era un viento o solo el sonido, si era fuego o solo el resplandor, Dios lo sabe. Nosotros no leemos, pero sabemos que la gente se atrajo hasta aquel lugar, al aposento alto, para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y entonces lo que encontraron fue esta cosa también muy impresionante. Vean lo que dice: hecho este estruendo, se juntó la multitud, la gente de alrededor, como cuando se oye un choque ahí en la esquina, salimos a ver qué pasa. Algo se fue. Llegaron a ver qué había pasado y estaban confusos porque cada uno les oía, léale usted, hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mira, no son galileos todos estos que hablan. Déjenme les digo que los judíos eran muy selectivos, por decirlo de una manera bonita, ¿sí? Eran personas que trataban a veces con poca amabilidad a los vecinos. Pero póngase en contexto, les decían perros a los samaritanos. Es como si tú se lo dices a tu vecino, ¿no? O a los de otra colonia, o a los de otro pueblo. Esos son perros. Y entre ellos se creían sumamente superiores a los demás. Y de entre el pueblo judío, a los de la región de Galilea, ¿sí? Los menospreciaban. Y los menospreciaban porque ellos decían, nunca ha salido un profeta de Galilea. Estos son ignorantes, son personas de baja nivel, de baja condición, ¿sí? Y entonces dijeron, no son galileos todos estos que están hablando, pues ¿de dónde están hablando en lenguas si no saben ni hablar español? Digo, Galileo, ¿sí? ¿Por qué están hablando en lenguas? Vean lo que sucede. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pongámonos en contexto. Estaban ocurriendo las fiestas del pueblo judío, la Pascua, ¿sí? La fiesta de los panes, y ahora estaban en el Pentecostés. Y esa gente que venía por cientos, por miles hasta Jerusalén, estaban todavía ahí para alcanzar todas las fiestas seguidas y luego retirarse a sus lugares de donde venían. Y entonces dice ahí, pues enumeran partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que aquí residen, tanto judíos como prosélitos. Y dice más, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces todos estaban atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir eso? Nunca había pasado. Nunca lo habían visto, no habían escuchado que esto sucediera. Y entonces, hermanos, va a suceder algo todavía que para mí es más sobrenatural. Pedro, recuerden quién era Pedro. ¿Alguien dígame qué hacía Pedro? Era pescador, ¿cierto? Era un pescador rudo, ignorante. Él no sabía más que pescar. No se necesitaba un doctorado para pescar, ¿sí? Él solamente era pescador. Y entonces, ¿sí? Se va a poner de pie en medio de aquellas personas, una multitud grande. Más adelante vamos a ver que ese día, después de que Pedro habla con completa convicción, sin temor, ya no va a tener ese miedo que lo llevó a encerrarse en el aposento alto, sino que ahora que el Espíritu Santo se posó sobre él, se levanta junto con los 11 y entonces se dirige como si hubiera cursado un curso de oratoria y se dirige con pleno aplomo a esas personas y les dice: varones judíos y hermanos, oigan bien lo que está pasando.
Ellos decían, ¿qué significa esto? Y Pedro se levanta en medio y les va a explicar qué es lo que está sucediendo en ese momento, ¿sí? Todos escucharon, pero Pedro se alza la voz, ¿sí? Y dice todo lo que va a suceder. Muchas personas estaban sorprendidos, pero no faltan ahí los detractores. Por el siguiente, y otra gente se burlaba y decían, están llenos de mos. Entonces, ahí viene la siguiente parte donde dice Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo con aplomo así: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, escuchen, les voy a explicar qué es lo que está pasando. Así que la gente pone atención y dice: estos que están ustedes oyendo hablar en lengua no están borrachos, no están llenos de mozo, porque apenas son las 9 de la mañana, ¿sí? Pero esto que están viendo ustedes es lo que fue dicho por el profeta Joel. Póngame atención un momento. Pedro, el pescador, hablando del profeta Joel, ¿de dónde sacó esto? ¿Sí? Le fue revelado por el Espíritu Santo. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces, esto fue lo que fue revelado por el profeta Joel. Léanlo conmigo. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán. ¿Qué es lo que estamos presenciando en este lugar? Estamos presenciando por primera vez el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo el pueblo. ¿Me dicen amén? Ya antes había habido algún momento en el que Dios derramara de su Espíritu, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, interpreta este momento como el momento de la profecía dado por Joel. En aquellos días, entonces, va a ser derramado el Espíritu Santo sobre todo el pueblo. Entonces, aquí entra en escena bíblica con un papel protagónico el Espíritu Santo. Y nosotros podemos pensar a favor o en contra de que es espíritu uno, pero mire, hermano, si usted lee solamente el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de que a cada paso, en cada capítulo, casi en cada verso, por no decirlo de otra manera, el Espíritu Santo está presente con aquellas personas. Les dice qué hacer, les dice qué creer, les dice hacia dónde ir, les dice hacia dónde no ir, y les dice qué es lo que deben hacer para encontrarse con Dios en cada paso que dan. ¿Le dice amén? Amén. Si usted hubiera leído solo el libro de Hechos, vamos, si hubiera nacido en una isla desierta, bueno, eso no se puede, pero si hubiera quedado en una isla desierta, ¿sí? De alguna manera hubiera tenido una Biblia y pudiera leer solo el capítulo de los Hechos, sin que ninguna iglesia, ningún pastor, ningún vecino, nadie lo hubiera evangelizado, usted tendría que entender que la presencia del Espíritu Santo es necesaria para el vivir. ¿Sí? No, no, es que mi mamá no creía en esto. Bueno, pues yo nací en una iglesia que no creíamos, no. Nada de esto, hermano. Déjenlo solito. Si por primera vez enfrentara a usted a la idea del Espíritu Santo, leyendo el libro de los Hechos, tenemos que aceptar que el Espíritu Santo de Dios es una presencia real. Así que entonces, dice, en este momento, hermanos, se está presentando el Espíritu Santo sobre aquel grupo de 120 personas. La Biblia señala todavía, hermanos, ¿sí? Que Pedro dice: este es el día en la que la profecía de Joel se ha cumplido. Antes, como les decía, sí te había presentado el Espíritu de Dios. Puse algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto y era necesario edificar un tabernáculo, Dios les revela en sueños cómo debería ser el tabernáculo. Pero, hermano, dígame, ¿alguna vez ha traído un carpintero para que haga un mueble a la medida en su casa? ¿Qué tan difícil le resulta explicarle a usted cómo lo quiere? ¿Sí? Y quiero que tenga esto, y el carpintero se queda bien y dice: bueno, pero ¿cómo? No entiendo. Así es difícil decirle cómo lo quiere. Cuando Dios le dice a aquellos artesanos cómo lo quieren, le dice a Moisés: dile que lo hagan de madera y lo recubran de oro y que tenga dos querubines tocándose hacia adelante. Pero cada quien lo puede imaginar de la forma que su experiencia le permita. Sin embargo, los artesanos que elaboraron el tabernáculo de Dios recibieron, dice la Biblia, espíritu de sabiduría. ¿Le dicen? Este es el Espíritu de Dios. Así que no se lo imaginaba, no sé, ¿sabes qué? A mí me gustaría que tuviera unas... No. Dios les dijo cómo. El Espíritu de Dios les reveló cómo debería ser.
más. Moisés, hermanos, tenía el Espíritu de Dios. ¿Me dicen amén? Sí, lo vamos a ver un poquito más adelante. Josué tenía el Espíritu de Dios. Abrió el río, les dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y hay más ejemplos. El profeta Elías, ¿recuerdan las historias? El profeta Elías recibió el Espíritu de Dios y corrió más rápido que los caballos del ejército y llegó a... Tenía muchas capacidades cuando el Espíritu lo tomaba. Recuerden también Eliseo. Eliseo hizo flotar un hacha del río, Eliseo revivió muertos, Eliseo pidió incluso una doble porción del Espíritu para él de la que tenía Elías. ¿Recuerdan estas historias, hermanos? Sí. Bueno, el rey Saúl, recuerdan también que aunque había sido ungido, se alejó de Dios, pero luego recibió el Espíritu, dice la Biblia, y profetizaba. Así que sí hay experiencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero era para hombres concretos en situaciones concretas, ¿sí? Recuerdan también, no lo puse, pero Sansón. ¿Recuerdan cuando recibió Sansón el Espíritu de nuevo? Cuando estaba en las columnas del templo y no las derribó como hemos visto, porque el Espíritu de Dios le renovó sus fortalezas. ¿Me dicen amén? Amén. Hombres concretos, situaciones concretas. Vean lo que le pasó a Moisés. Les voy a poner otra vez en contexto. Pongan atención, esta plática es para tercer grado, no es de primaria, ¿sí? Entonces, cuando estaba todo el pueblo en el desierto, le reclamaron a Moisés, recuerden el momento, le dicen, oye, antes teníamos carne, antes comíamos bien, ahora venimos a reclamarte porque no podemos estar bien. Moisés, cansado del desierto, cansado del fuerte y poderoso liderazgo que tenían que revelar, va con Dios y le dice, Señor, ¿acaso no soy el papá de esas 600,000 personas? ¿Acaso son mis hijos todos? ¿Por qué me pones a mí a dirigir un pueblo así? Ya no puedo. No puedo hacerlo. Su suegro, Jetro, le había dicho a Moisés, está mal todo esto que haces. Recuerden lo que dice la Biblia de Moisés. Era un hombre manso como ninguno en la tierra. Así que él solito iba cargando, iba llevando, casi arrastrando, arriando, diría yo, a todo el pueblo. Así que se cansa y dice, no puedo más con esto. Entonces Dios le dice, ¿sí? Pongan atención, o léanlo ahí conmigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Vean lo que dice. Y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y ya no la llevarás tú solo. Escogieron a 70 ancianos, los llevaron con Moisés y el espíritu de Dios que tenía Moisés, ¿sí? Solo Moisés, lo tomó Dios de ahí y lo repartió a los 70 ancianos para que ayudaran a dirigir al pueblo. ¿Me dicen amén? Hombres concretos, situaciones concretas. Y entonces, ¿sí? Sucedió algo muy interesante. Josué, que iba a ser el sucesor de Moisés, se puso celoso de que los demás tuvieran también Espíritu de Dios. Y de esos 72 habían quedado en el campo. Pues no importa, Dios, allá en el campo donde habían quedado, les dio también el Espíritu y profetizaban. Y Josué les dijo, Señor, impídelo. No pueden estar profetizando allá, tendrían que estar aquí. Moisés, escuche lo que dijo, ¿sí? ¿Tienes celos por mí? Porque yo no estoy celoso. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre todo el pueblo. ¿Le dicen amén? Pero no había llegado ese momento. No había llegado ese momento. Pero no lo anoté, lo voy a incluir porque ya encontré la cita. Jesús estaba junto con aquella gran cantidad de personas, se apretujaban, caminaban todos juntos, amontonados, felices de estar en las fiestas. Y en las fiestas de los tabernáculos, antes de que pasara lo de la Pascua y todo, Jesús estaba ahí en esa semana. Y entonces dice la Biblia que en el último día Jesús estaba muy contento y entonces alzando la voz le dijo, el que tenga sed, venga y beba agua de mí. ¿Sí? Y entonces es Juan 7, 37, 38, 39. Si alguien lo quiere leer, no lo tengo aquí. Y entonces la Biblia dice que Jesús decía esto en relación a que el que beba de mí, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Saben la cita? ¿Sí? Juan 7, 37. Y dice allí enseguida una aclaración que pone Juan. Y esto lo decía en relación con el Espíritu Santo que había de recibir, pero que todavía no había sido derramado porque Jesús no había sido glorificado. ¿Me dicen amén? Entonces, hermanos, vemos claramente que el Espíritu de Dios no había sido derramado todavía hasta que el momento ocurre en el día del Pentecostés. Es un evento específico en el que Dios decidió, ¿sí?, que iba a derramar ya su Espíritu.
Entonces, volviendo al momento en el que estábamos, pongan atención, leanlo conmigo. Pedro toma la palabra frente a todo el pueblo que se había congregado al escuchar el ruido fuerte como un huracán, frente a quienes habían visto las lenguas como de fuego, y dicta un impresionante y erudito discurso de quién es Jesús. Varones hermanos, les dice, este Jesús al que ustedes crucificaron, por consentimiento de Dios, resucitó y nosotros todos somos testigos de que resucitó. Y vean lo que dice a continuación, ¿sí? Así que exaltando la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís en este momento. Díganme. Jesús fue muerto y resucitado. Y cuando recibió la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado hoy lo que ve. Ese estruendo, esa luz, esas cosas que oyeron, es el momento en el que Dios ha decidido dar el Espíritu Santo a todo el pueblo. No es un evento que vaya a ocurrir, hermanos, en cada cristiano. Es un evento que está ocurriendo de manera completa en ese lugar, en ese tiempo en particular. ¿Me dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Las doctrinas pentecostales manifiestan, como les dije en su credo, que hay dos bautismos, uno de inmersión en agua y otro separado en un momento determinado en la vida del cristiano, donde el Espíritu Santo lo bautiza, le da un don y es investido de poder. Alguien me preguntó si yo ya había recibido el Espíritu Santo. Yo hice balbucear una respuesta, pero era bastante más joven que ahora. Y entonces no supe bien qué decir y me dijo, la prueba de que ya recibiste el Espíritu Santo es que hablas en lenguas. ¿Has hablado en lenguas? ¿Sí? Levante la mano a alguien que haya tenido esa experiencia. ¿No? Voy a ir a predicar a otra iglesia, hermano. Muchas gracias. Porque el Espíritu no está aquí. ¿O sí estará? Confieso que hasta hoy, hermano, no he tenido esa experiencia. ¿Sí? He sido testigo de muchas cosas, he sentido el abrazo del Espíritu Santo, sí, pero nunca he hablado en lenguas. Sí digo muchas tonterías, pero no se refiere a eso, ¿sí? Se refiere más bien a hablar en otra forma. Entonces, si hablas en lenguas es la manifestación más clara de que ya lo has recibido, ¿sí? Entonces, estas iglesias, hermanos, creen en la fe de Jesús, que tienen el Espíritu, algunos cristianos, pero otros no lo tienen. Entonces automáticamente se hace una división. Pónganse de este lado los que sí hablan en lenguas y pónganse de este lado los que no hablan en lenguas. Y entonces se siente uno cristiano del grupo B, o cristiano de segunda categoría. Y dices tú, bueno, a lo mejor debo orar más, debo defenderle a Dios. Hermanos, las personas que estaban reunidas en el cenáculo, ¿sí? ¿Estaban orando a Dios que les mandara el Espíritu? No. Simplemente estaban reunidos ahí. Pero en el momento oportuno, Dios les dio el Espíritu. Así que usted puede pedirle a Dios el Espíritu, así lo hizo Eliseo. Puede pedirle también como Sansón y decirte, te ruego, Señor, y el Espíritu puede venir, sí. Pero eso, hermanos, pónganme atención, es la llenura del Espíritu Santo. Ocurre varias veces en la vida del cristiano. Usted puede sentir la llenura del Espíritu Santo. Yo les voy a decir una vez que vi la llenura del Espíritu Santo. Raúl López iba a predicar ante probablemente 700 o 1000 personas en Monterrey. Estaba muy nervioso. Estaba tan nervioso que un día antes me dijo, Raúl, no sé cómo le voy a decir. Tengo el tema, ya lo leí, ya lo cambié, ya lo hice, pero me siento muy nervioso. ¿Sí? Y entonces pasó, se veía pequeñito así en un estadio lleno de personas y empezó a hablar. ¿Sí? No puede. Cualquiera que se haya parado frente a una multitud se da cuenta de lo que impone el auditorio. Y entonces empezó. Y hermanos, estaba junto a mi ausencia un amigo de él. Y volteé y me dice, ¿está nervioso? Y dije, está muy nervioso. Y me dijo, vamos a orar. Y entonces oró. Hermanos, ustedes no lo van a creer. Luego se levantó, se enderezó y empezó a hablar con tanta seguridad de Dios que yo sé que el Espíritu Santo no bajó flotando de ahí. Recuerdo que después de eso fuimos a comer tacos y los comió como cualquiera de nosotros. Así que el Espíritu Santo lo tomó en ese momento y lo usó.
¿sí? Para decir lo que tenía que decir. Fue un bonito momento, pero yo lo recuerdo con eso, porque sí que el Espíritu de Dios tocó a ese hombre mismo. Tal vez a usted le ha pasado. Un señor que fue una vez a consulta me dijo, mire, yo no supe ni qué dije, pero yo hablé delante de todos. Y al mismo tiempo que yo le dije, no es el Espíritu, dijo, es el Espíritu. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios te puede llenar en un momento determinado. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, yo creo, hermanos, que aquí tenemos que ir apuntando en la Escritura qué es lo que dice. ¿Sí? A este Jesús, dice Pedro, todos nosotros somos testigos de que Dios lo resucitó, así que exaltado a la diestra de Dios. Y con la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. En este momento es donde Pedro le dice a esas personas, arrepiéntanse pues y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Todos los que se arrepientan y se bauticen reciben el Espíritu Santo. No hay, otra vez digo, no quiero dividir, ni creo que vaya a causar ese impacto, pero no quiero crear confusión en lo que estamos diciendo. Todo aquel que cree en Jesús para salvación, no que dice creer, sino que cree en Jesús para salvación, recibe una porción del Espíritu Santo. Y dice ahí, recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que todos los arrepentidos y bautizados recibimos el Espíritu Santo, porque enseguida vean lo que dice. Porque para vosotros es la promesa. Esa promesa que Dios hizo desde lo antiguo a Joel, esa promesa se ha cumplido hoy. Esto es lo que ven y oyen, es el Espíritu Santo. Acaba de llegar, recién arriba al mundo. Y hermanos, vean que ese es un acontecimiento genial, fantástico, por una razón. Es el momento del nacimiento de la iglesia. Es el momento donde se acaba el Antiguo Testamento y donde empieza el Nuevo Testamento, donde el Espíritu de Dios, el Consolador que Jesús había prometido, llega al fin a la tierra. Y entonces lo que vamos a ver aquí es lo que dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Amén. Todos entonces, hermanos, los que creemos para salvación, todos los que hemos recibido a Jesús, tenemos también el Espíritu de Dios. Vamos a demostrarlo. ¿Sí? Todos recibimos el Espíritu de la promesa cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador. Por tanto, dice la Biblia, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie puede hablar mal de Jesús si tiene el Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo. ¿Usted cree que Jesús es Señor? Sí. Usted tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Aunque no hable lenguas. Así que póngase acá en el lado de los cristianos de primer nivel. ¿Sí? Usted también, aunque nunca haya hecho un milagro, aunque nunca haya impuesto las manos sobre alguien más, aunque nunca haya hablado en lenguas, usted también es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo y es bienvenido en el reino de Jesús. Amén. Bien. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí. Entonces, hermanos, ¿por qué hay gente entonces que dice que tenemos que recibir el Espíritu de Dios primero y luego ser bautizados en el Espíritu? Esperen un momentito, tenga paciencia, vamos para allá. Ahora bien, dice la misma palabra, es Pedro el que está hablando. El Pablo, perdón. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿qué dice, hermanos? El Espíritu es el mismo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso es cuando el Espíritu nos pone a qué vamos a hacer, de qué vamos a jugar el partido, adelante, atrás, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar? ¿En dónde nos va a poner en el cuerpo de Jesús? Vean lo que dice ahora. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Así que usted recibe el Espíritu de Dios cuando cree para salvación, cuando se bautiza. Usted tiene ya el Espíritu de Dios. Y entonces, dicen, por un solo Espíritu, todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos nos dio a beber
de un mismo espíritu. Pongan atención. La gente dice, ¿ya te bautizó el Espíritu Santo? Usted diga, sí, ya me bautizó. ¿Por qué razón? La palabra que aquí se emplea, Espíritu Santo, dice todos bautizados en un cuerpo, quiere decir inmersos, quiere decir sumergidos, quiere decir integrados, armados, conformados, pegados, injertados, adheridos a un solo cuerpo. El Espíritu de Dios nos bautiza, o sea, nos integra al cuerpo de Jesús con el don que Él prefiere. Amén. ¿Bien? Así que ustedes parte, quizás es una célula del hueso, ¿sí? Quizás ustedes una parte del sistema nervioso, quizás soy un adipocito, una célula de grasa, no sé, pero todos estamos de alguna manera injertados en el cuerpo de Jesús. Para algo servimos, ¿sí? Entonces el Espíritu es el que sabe de qué vamos a servir, de qué vamos a jugar, y nos integra en el cuerpo de Jesús. Así que vamos a descubrir qué es el don. ¿Para qué sirven los dones del Espíritu, hermanos? Díganme ustedes. Para servirse de los demás. ¿Sí? Usted tiene uñas en esta mano, no son para rascar esta mano, ¿verdad? ¿Para qué son? Para rascar otra parte del mundo. ¿Me dicen amén? Los pies no van solos hacia una parte y el cerebro quiere ir a otra parte. Todo conjuntado en un solo cuerpo, somos los miembros del cuerpo de Cristo. Hemos sido puestos ahí por el bautismo del Espíritu. No nos bautiza para hacer milagros, no nos bautiza para que usted hable en lenguas, no nos bautiza después de que hemos recibido el bautismo de agua. Nos bautiza al mismo tiempo. ¿Le dicen amén? Entonces espero que ahora no se sienta usted cristiano de segunda clase como yo, sino que sienta, yo me sentí mucho tiempo, sino que sienta que el Espíritu nos ha puesto en el cuerpo espiritual de Cristo y nos ha dado la capacidad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, no existe algo como que hay cristianos que tienen el Espíritu y cristianos que no lo tienen. Si usted cree en Jesús, usted dice que Jesús es Señor, usted tiene el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a continuar. Recibir el Espíritu Santo, póngame atención, no es un fenómeno experiencial. Sentí que flotaba y me quedé en éxtasis como 30 minutos. Y llega otro y dice, yo 37. Entonces soy el mejor cristiano. No, ustedes están empezando. Yo recibí 45 minutos con la boca abierta, así, no sabía ni qué decir, pero es que me tomó el Espíritu. ¿Ciertos? Otra vez digo, la llenura del Espíritu Santo es diferente. ¿Sí? Pero recibir el Espíritu Santo es cuando usted cree para salvación. Bautizado es cuando Dios lo integra a través del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y ahora vemos otro fenómeno que es la llenura del Espíritu. Vamos, antes de ir a continuar leyendo esto. Al recibir el Espíritu Santo, como dije, los discípulos no estaban orando para recibirlo. Ocurrió como parte de una serie de cumplimientos proféticos y simbólicos escondidos en las fiestas judías antiguas. Vamos a hablar de los de sexto año. Pongan atención. ¿Quiénes aquí son de sexto año? No, tanto tiempo en iglesia. Debiendo tomar ya alimento, todavía tener necesidad de tomar leche. Todos somos de sexto año. Vean, esto es más o menos complejo y más o menos sencillo. Hay una cosa que le llaman tipos y sombras en el Antiguo Testamento. Lo que ocurrió en el Antiguo Testamento va a ocurrir en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Pregunta muy sencilla para los del sexto año. Alguien por acá dígame, ¿quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bajito. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo, ¿sí? Jesús de Nazaret. ¿Por qué, hermanos? Simboliza el cordero que antes se sacrificaba en la Pascua. Lo hemos dicho muchas veces, ¿sí? Y el derramamiento de sangre, hermanos, para perdón de pecados, como se hacía con los corderos, se hace en el pueblo. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que simbolizan también. No tenemos tiempo ahorita para hablar de todas las fiestas antiguas, pero ya les mencioné una. La fiesta de la Pascua era una fiesta de la día de la independencia del 16 de septiembre para los judíos, y estaban celebrándolo. Jesús vino para celebrar la Pascua, cenó la cena de Pascua y entonces fue muerto como el cordero pascual, el cordero sacrificado en la Pascua. Y se cumple ese simbolismo en Jesús. ¿Sí? ¿Qué sucede después, hermano? Pongan atención. Había una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias.
¿Alguien sabe en qué consiste la fiesta de las primicias? ¿Sí? Los primeros frutos de la cosecha se llevaban para que los examinaran, y así dictaminaba el sacerdote si iba a ser una buena o una mala cosecha. Se examinaban, así que lo mejor de la cosecha era llevado. ¿Quién me dice en qué cita dice que Jesucristo resucitó? Primicias de los que habían de resucitar. Primera de Corintios 15. Bueno, los de secundaria no pueden estar ahí, ¿sí? Primera de Corintios, hermanos, dice que Jesús de las primicias. Así que, ¿cuándo era la fiesta de las primicias, hermanos? La fiesta de las primicias es exactamente cuando Jesús resucitó. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús es el primero de la cosecha que va a ser después con todos nosotros. Díganme amén. ¿Sí? Y luego, hermanos, hay otra fiesta que se debe de cumplir, la fiesta de la cosecha, que es la de Pentecostés. Esa fiesta tenía varios significados: la dádiva de la ley al pueblo, la renovación del pacto. ¿Y cuándo creen que ocurre? Ocurre exactamente 50 días después de que Jesús fue muerto. Es la fiesta del Pentecostés. Y entonces, hermanos, Dios está renovando el pacto en el momento en el que deja caer el Espíritu Santo sobre esas personas. Los tiempos de Dios no son perfectos. No hay ninguna duda. Sí, en ese momento sabemos que inicia una nueva forma en la salvación de Dios. No es que antes se salvaran de diferente manera, no, se salvaban también por fe. Pero aquí hay una encrucijada en la salvación. Dios hace el plan, Jesús ejecuta la obra salvadora, Él es el mismo, Él es el sacerdote, Él es el sacrificio, Él es la ofrenda, ¿sí? Pero a partir de ese momento empieza una nueva relación con Dios. Verán, Jesús dijo, les conviene que me vaya. Todos decimos, ¿dónde se va a ir? ¿Por qué no lo podemos seguir? Jesús dijo, les conviene que me vaya. ¿Por qué razón? Porque si me voy, Dios les va a enviar a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Vamos a continuar leyendo. El derramamiento del Espíritu Santo es un fenómeno extraordinario. En ese día de Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia en esta tierra. ¿Me dicen amén? Entonces, no es un caso que se vaya a repetir en la vida de cada creyente. No quiere decir que usted se bautiza hoy y 50 días después le va a caer un rayo en la cabeza, ¿sí? O va a recibir algo. No. Lo que sucedió en ese momento sucedió por la fiesta de Pentecostés, como estaba planeado por Dios. Ahora, era promesa de Jesús, pongan atención, que el Espíritu llegaría cuando Él se fuera. Dice aquí, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermano, no se malinterprete lo que voy a decir, pero voy a decir esto, ¿sí? El Espíritu Santo tiene una ventaja sobre Jesús. Bueno, voy a decirlo más suavecito. El Espíritu Santo tiene una ventaja sobre el cuerpo humano de Jesús. ¿Recuerdan cuando Lázaro murió y Jesús vino? Estaba a 3 días de camino, ¿sí? ¿Qué le dijo la hermana cuando vio a Jesús? Señor, si hubieras estado aquí. ¿Por qué? Porque Jesús en su cuerpo humano no podía estar así. El centurión le dijo, Señor, no hace falta que vayas. Tú nomás di y se va por allá. Entonces, Jesús ya se disponía a ir. Pero la fe de este hombre le dijo, muy bien, que se cure. Pero Jesús ya iba a ir para allá. Hermanos, ¿qué estaba haciendo la gente bordeando el lago, yéndose hacia el otro lado porque querían estar con Jesús del otro lado? El cuerpo humano de Jesús tenía limitaciones. Pongan atención, el Espíritu Santo no tiene esa limitación. Así que la obra salvadora de Jesús y su preevidencia está en tal. Pero ahora tenemos al Consolador. Es nuestro contacto directo, es nuestra terminal, es nuestra conexión Wi-Fi con Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque está disponible para nosotros 365 días del año, 30 días del mes, 7 días a la semana, 24 horas del día. ¿Sí? ¿Sí? Es cierto que a veces se queda así como dando vueltitas, ¿sí? Como que perdemos la conexión, ¿sí? Pero está en nosotros.
Tenemos el Espíritu de Dios. Y esta ventaja es porque es Espíritu, porque es nuestra conexión directa con Dios y podemos hablar con Él, sentirnos cercanos. ¿Para qué nos sirve el Espíritu, hermanos? Voy a continuar y vamos a volver a este punto en un momentito más. Este evento, entonces, decía yo, lo que sucedió ahí es una parteaguas en la obra salvadora. Aquí cambia todo. El Consolador prometido está llegando al mundo, termina el Viejo Testamento y empieza el Nuevo Testamento. Vean esta frase, me gustó mucho, porque dice: en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba con los que lo necesitaban, ¿sí? Pero ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Podemos entender la diferencia? No está con nosotros solamente, sino está en nosotros, habita en nosotros. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces se nos habla una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento parece ser que las personas obedecían a Dios por el amor a Dios, sí, pero por el temor al castigo, por la ejecución de la ley. Pero en el Nuevo Testamento, sí, obedecemos por amor a Dios, por amor a Jesús y con la ayuda del Espíritu. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces estamos en otro nivel, sí, ciertamente. Entonces vean lo que dice la Biblia: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez sin temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Qué cosa? Por el cual clamamos Abba. Hay mucho que decir de esto. Hay quienes aseguran que quiere decir papito o papá. Aquí está traducido. La coma es para traducir. Por el cual clamamos Abba. ¿Cómo quiere decir? Padre. Es que por el cual clamamos Padre. Cuando Jesús dijo: vosotros pues oraréis así, ¿qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Ya no somos esclavos como éramos antes en Egipto, ahora somos hijos. Así que ahora podemos clamar Abba, Padre. Así que ahora podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Así que cuando nos dirigimos a Dios, hermano, ya no decimos: oh Señor, Rey del universo. Sí lo decimos por su título, sí, pero podemos decirle: Padre, aquí estoy. ¿Saben dónde más se usa esta frase de Abba? Aquí en Romanos, como lo señala, pero también se utiliza en Gálatas. Solo 3 veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Vean lo que dice Gálatas: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué cosa, no? La adopción de hijos. Ahora somos hijos de Dios gracias al trabajo del Espíritu Santo. Díganme. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de ser hijos, el cual clama Padre. ¿Sí? Quiere decirlo: diríjase a Dios y dígale Padre. Estamos acostumbrados, pero dimensionen. Estamos hablando con Dios y hemos sido recibidos por el Espíritu, y ahora le vamos a decir papá, Padre. ¿Sí? O si quiere papito, si quiere decirle como sea, pero lo que quiere decir es que estamos cerca de Él, y Jesús a través del Espíritu nos acerca a Dios con este término. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también es heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Esa es la palabra de Dios. Es así clara. ¿Sí? No lo estoy inventando. Ahí está. Puede tomar las citas y ver que el espíritu de adopción, que es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, nos hace aceptos delante de Él, y podemos decir ahora Padre. Yo doy gracias por esto. Amén. Vean, hay varias secciones. Con esto vamos a ir terminando. Quiero leer. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos va a enseñar todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Pedro había escuchado todo lo que había dicho Jesús, pero todavía no lo sabía bien. Cuando el Espíritu lo tomó, lo recordó de inmediato y dio el mejor discurso de su vida. ¿Cuántas personas se convirtieron ese día, Dios? 3,000. ¿Sí? 3,000 personas. Es por el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu de Dios en ese momento y el poder que tuvo para convertir a esa gente. Más citas. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios y lo deja actuar, que a eso vamos, ¿sí? Él le convence del pecado, le convence de la justicia y le convence del juicio. Es el Espíritu el que nos da ese entendimiento.
¿sí? No crea que por sucesoras lecturas y extenuantes maratones de lectura bíblica ha aprendido algo. El Espíritu de Dios es el que nos revela todo eso. ¿Dicen amén? Y cuando venga el Espíritu de verdad, que así también se conoce, Él nos guiará a toda la verdad. Recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a hacer un paréntesis aquí, hermanos, porque hay otras 2 veces más, 3, en las que el Espíritu se manifiesta igual. ¿Sí? Una de ellas es en Samaria. Para que se cumpla esto, en Judea primero, ahí fue donde ocurrió lo que acabamos de ver. Pero en Samaria, hermanos, estaban reunidos los samaritanos. ¿Quién creen que fue hasta Samaria con un centurión que se llamaba Cornelio? Pedro. ¿Sí? Esas personas que estaban ahí, dice que una vez que oyeron a Pedro hablar, Pedro les dijo: yo no soy judío, no puedo entrar en casa de gentiles. Se le apareció un lienzo, Dios le dijo: lo que yo he limpiado no lo llames algo que está contaminado. Entró, habló, y junto con muchos otros judíos, ¿sí?, hicieron contacto con gente de Samaria, y no podían hacerlo, pero Dios lo dispuso todo, y ahí llegaron. Y entonces estos hombres y su familia se bautizaron. ¿Y qué ocurrió después? El Espíritu Santo cayó. Y los judíos dijeron: qué cosa tan maravillosa, también Dios da de su espíritu a estos samaritanos. Entonces el Espíritu está uniendo a la iglesia en el inicio de la iglesia. Más adelante, sí, dice también en lo último de la tierra. ¿Recuerdan en Éfeso? Pablo llegó hasta aquel lugar y encontró a unos hombres que se juntaban, pero que no sabían ni qué onda, como dirían los jóvenes ahora. Entonces les dice: oigan, ustedes somos bautizados de acuerdo a Juan, tenemos el bautismo de Juan, y es todo. Y no han recibido el Espíritu Santo, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Y entonces empezó a explicarles del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo les dio y unificó entonces a las personas en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese momento el Espíritu está fundando la iglesia y está fomentando que todos reciban el Espíritu y el conocimiento que nos da. Nos guía a la verdad, nos conduce, nos convence de pecado y nos da fuerza para hablar en todas partes. Es por eso que cuando se habla en todas partes, el Evangelio llegó tan rápido como una forma explosiva por todo el mundo conocido. Díganme. ¿Sí? Entonces, hermanos, recibimos el Espíritu como creyentes, sí. Como cristianos de primer nivel, no, como creyentes, todos lo tenemos, y lo tenemos ahí para trabajar en el nombre de Dios. Dice: y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Defíname denuedo. Con entusiasmo, con alegría, así, con confianza, hablaban con denuedo la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Dice aquí, ponme atención, vamos a terminar. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, llenos del Espíritu, estamos lejos del pecado. ¿Sí, amén? ¿Sí? Otra cita. Porque el Señor, ¿qué dice Dios? Es el Espíritu. Como les decía, hay veces que la Biblia señala que Dios y el Espíritu Santo son lo mismo, pero yo digo que es nuestra conexión personal con Dios. Ahí dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Libertad de qué, hermanos? Del pecado. Libertad de ser como somos, cristianos, ¿sí? Estamos en la libertad porque el Espíritu está con nosotros. Entonces, hermanos, un paso hacia la salvación es recibir el Espíritu Santo. Usted no puede decir: yo me bauticé en 1991 y luego me bautizó el Espíritu Santo en 1998 y ya. Hermanos, estamos en 2023. Sí, pero yo recibí el Espíritu en 1998. Eso no ocurre así, hermanos. El Espíritu está con nosotros cuando creímos para salvación. El Espíritu nos bautiza, nos injerta en el cuerpo de Jesús, y de ahí tenemos episodios de llenura del Espíritu en diferente momento de nuestra vida. Amén. ¿Ven? Entonces, ocurre cuando creemos para salvación, es un regalo de Dios. El Espíritu que recibimos nos bautiza y nos integra en el cuerpo y nos da un don además. La llenura del Espíritu es una experiencia vivencial que puede ocurrir varias veces a lo largo de la vida de un creyente.
Póngame atención, es lo último que le vamos a decir. Aunque tengamos el Espíritu Santo en nosotros, como templos que somos del Espíritu Santo, aunque seamos guiados y santificados y capacitados, hermanos, aún podemos pecar, como David, y perder la alegría de la salvación. Solamente 2 veces en el Antiguo Testamento se menciona el Espíritu Santo. Una de ellas es cuando David había cometido un pecado de adulterio con Betsabé. Le dice a Dios, lleno de tristeza, lleno de pesar en su corazón, le dice: Señor, devuélveme la alegría de la salvación. No retires de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué quiere decir, hermanos? A veces decimos: no, hermano, es que usted, si tiene el Espíritu de Dios, ya no va a volver a pecar nunca más. El Espíritu de Dios es lo que está ahí con nosotros, está llenando nuestro espíritu, está en un espacio en nuestro interior, está en nuestro corazón. La pregunta es, hermanos, ¿por qué no llena nuestro ser el Espíritu? ¿Por qué no dejamos? Porque estamos con nuestras cosas, porque estamos con nuestro orgullo, con nuestras tendencias, con nuestras preocupaciones, porque queremos guiar nuestra vida nosotros mismos y le estorbamos. Y cuando el Espíritu quiere guiarnos, nosotros quitamos las manos del timón y queremos llevarnos a donde nosotros queremos. Así que cuando queremos vivir una vida como nosotros queremos, el Espíritu Santo no puede tomar el ritmo de nuestra vida. ¿Me dicen amén? ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? Mi abuela decía: todos los días ofendemos a Dios, todos los días tenemos que pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu. Y eso, hermanos, es lo que queremos, por lo que debemos hacer. Si algo quiero explicar esta tarde, o decir, o pedir en esta tarde, o sugerirle en esta tarde, es que incluya en sus oraciones, póngame atención, incluya en sus oraciones, ¿sí?, una petición por la llenura del Espíritu Santo. Dígale: Señor, deja que me rinda, deja que suelte todo esto, y que sea tu Espíritu el que me llene el día de hoy. ¿Me dice, no? ¿Por qué sé que es difícil, amigos? Pongo ahí que es por esto que debemos pedir a Dios que nos llene con su Espíritu cada día, como decía mi abuelo. Para lograrlo, hermanos, debemos vaciarnos de nosotros mismos. La frase bíblica es: lleve su cruz, niéguese a sí mismo, ¿sí?, y vaya en pos de Jesús. Así que incluya esta petición: Señor, déjame de tu Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos lleva a decir Padre. En Romanos se menciona, en Corintios se menciona. ¿Sabe dónde es la otra vez donde la Biblia menciona Abba? En el huerto de Getsemaní. Jesús dice así, pónganme atención: que pase de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú, Abba, Padre. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Jesús, tenemos que orar como Jesús oró y decir: Padre, no como yo quiera, sino como tú quieras. Porque nosotros, hermanos, hemos muerto al pecado, estamos muertos. Estamos viviendo en el Espíritu de Cristo. Así que nosotros deberíamos de negarnos a nosotros mismos y dejar que el Espíritu de Dios nos llene. ¿Qué vamos a sentir, hermanos? Paz. ¿Qué vamos a dejar de sentir? Ira. ¿Qué vamos a dejar de sentir? Maledicencia, gritería, enojo. ¿Qué es lo que vamos a dejar de sentir? Todo lo que es negativo, porque esas son obras de la carne. Deben de morir con el viejo hombre. Pero si en cambio, hermanos, nos llena el Espíritu, ¿qué vamos a sentir? Mansedumbre, paz, gozo y dignidad, fruto del Espíritu. ¿Me dicen amén? Así que es difícil, claro que es difícil. Claro que es difícil, porque el Espíritu de Dios, hermanos, es como una paloma. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu, ¿sí? No sea que nos abandone. Pero lo tenemos ahí, sí. A veces no lo escuchamos, a veces no lo dejamos guiar nuestra vida y allá vamos a dar al traste.
Pero si nosotros, hermanos, permitimos que el Espíritu Santo nos llene y controle nuestras vidas, vamos a encontrar un mejor camino en ese momento. Para lograrlo, entonces, debemos vaciarnos de nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo nos llene y controle nuestras vidas. Cuando esto suceda, el fruto del Espíritu nos diferenciará del cristiano que deberíamos ser del cristiano que pretendemos ser. ¿Sí? Somos, como podríamos decir, como cristianoides. ¿Saben lo que quiere decir? Por ejemplo, androide. ¿Saben lo que quiere decir androide? Es como un robot que tiene figura humana, ¿sí? O antropoide, son esos simios que tienen figura de hombre, pero no son hombres. Les falta mucho, ¿sí? O les sobra, no sé, pero no son hombres. Como cristianos, a veces, como somos cristianoides, parecemos cristianos, pero nos falta mucho. Entonces, hermanos, parecemos cristianos porque tenemos el lenguaje de Cristo, tenemos el conocimiento, pero no tenemos la actitud, no tenemos la conducta. Porque en lugar de ser llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de nuestro propio orgullo. Lo que tenemos que hacer es rendirnos a Dios cada mañana y decir, como dicen los alcohólicos, solo por hoy, Señor, lléname de tu Espíritu. Amén. Solo por hoy. Mañana ya veremos mañana, pero ahorita cuando menos, quítame todo lo que es del viejo hombre y permíteme que tu Santo Espíritu me llene, me tome, ¿sí? Y pueda yo hacer las cosas que te agradan y no hacer las cosas que no te agradan. Entonces, hermanos, ponme atención a esto último. Seremos conocidos porque nos dominan el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe y la templanza. Qué bonito que digan, no, hombre, ese fulano no es cristiano. Dice, es cristiano. No lo haces que se enoje, no lo haces que diga palabrotas. Nada que pasa alrededor lo perturba, ¿sí? Cuando tiene una paciencia, nos falta algo. ¿Sí? Nunca perderemos, dice ahí, la mansedumbre y la paciencia. Ni siquiera en las horas picos en el corredor, como se. Qué difícil, ¿verdad? Nos la pusieron bien difícil. Ahora, último. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Tenemos el Espíritu. ¿Sí? No importa si usted nunca habló de lenguas, eso es parte de la llenura, pero no es esencial ni una clasificación. Ya lo dijimos muchas veces. Punto por punto, tome nota. Quítense de vosotros toda amargura. Defíname amargura. Ese sentimiento así como de mal sabor, como que está uno molesto todo el tiempo, hasta las comisuras de para abajo, como que ese sentimiento de amargura todo el tiempo. La gente lo ve, está bien amargoso, dicen ahora. Ese sentimiento de aquí, quídenselo. ¿Por qué no tenemos? Porque es nuestro orgullo. De alguna manera, Dios no hace lo que nosotros queremos. Entonces estamos amargados. ¿Por qué no? Pues yo quería. Yo mejor quería esto. Tener el Espíritu no nos libra de crisis financieras. Levante la mano. ¿Sí? Ya llegamos al final de mes raspando, decía mi abuela. Tener el Espíritu no nos libra de crisis financiera. Tener el Espíritu de Dios no nos libra de pleitos familiares. Tener el Espíritu no nos libra de pleitos maritales. No nos libra de algún problema en el que podamos caer. Pero, hermanos, cuando tenemos el Espíritu de Dios, aún con los problemas, nos las arreglamos para poder bendecir a otros miembros del cuerpo de Cristo. Ese es el gozo. Ese es el Espíritu de Dios. Entonces, quítense toda amargura, enojo. No estamos explicando, ¿no? Enojo. Hay veces que durante el día nos enojamos más veces con todo. La exageración es hasta porque pasa una mosca. Todo te enoja. Todo está mal. Sientes así como pesado. Hermano, pídele a Dios que te libere. Libérate de ti mismo y que te llene de tu Espíritu Santo. Ira. Eso es incontrolable. La ira es incontrolable. Luego lleva a la que dice enseguida. ¿Qué dice? Eso es para otras iglesias. Aquí no pasa. ¿Verdad? Nadie se enoja tanto que empiece a grite y grite y decirle,
las cosas que se te vienen a la cabeza, las gritas y las sacas como si eso te hubiera hacer que te escucharas mejor o que te puedas sentir mejor. Quítense toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es malicia? Como el espíritu ese que te dice, no, vamos a ver cómo nos vengamos de eso, ¿sí? Esa es malicia. Esa es la idea de que no, pero me las va a pagar. ¿Sí? Esas cosas son las que tenemos que quitarnos. ¿Cómo, hermanos? Díganme ustedes, ¿fácil? ¿No? ¿Cómo le vamos a hacer? Rindiéndonos, dejando que el Espíritu de Dios llene y tome nuestra vida. Sinceramente, que seamos conducidos por nuestra paciencia, por no decir o presentar la misma reacción que los demás, por no maldecir, por no gritar, por no tener esta amargura en nuestro corazón, sino ser siempre referencia, cristianos que estemos gozosos, dispuestos a ayudar a los demás, a pesar de lo que esté pasando en nuestra vida. Sinceramente. Amén. Antes, dice aquí, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Quiero pedirles que inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, esta tarde estamos aquí reunidos, este grupo de hijos tuyos. Y hemos reflexionado, Señor, acerca de cómo es tu espíritu, de cómo nos permite estar en contacto directo contigo día y noche durante toda nuestra vida desde que hemos creído. Oro esta tarde, Señor, para que cada uno de nosotros lleve una idea más clara de lo que es el espíritu, cuáles son sus funciones y cómo, si le permitimos, Él puede llenar nuestra vida, guiarnos, conducirnos a la verdad, hacernos libres y poner felicidad en nuestra vida. Puede ayudarnos a quitar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. ¿Cómo puede darnos el fruto, la paz, benignidad, gozo, templanza, mansedumbre y amor? Si le permitimos que nos llene cada día de nuestra vida. Permite, Señor, que seamos conscientes de ese poder que tú nos has dado. Permite que nos sintamos capacitados a través de este espíritu para poder hacer las cosas que tú nos pides. Para poder sentirnos, Señor, siempre como miembros injertados en el cuerpo espiritual de Cristo, bautizados en el cuerpo de Cristo. Estar disponibles siempre para ayudar a los demás, para poner nuestros dones, cualquiera que sea, al servicio de los demás, para que encontramos, Señor, el gozo de servir, el gozo de seguirte, y que cada día inicie nuestra vida con un Señor. Hoy me rindo a ti, toma el control, lléname de tu espíritu y permite que mi carácter vaya muriendo un poco más, el viejo hombre, y vaya tu espíritu llenando todos los espacios de mi vida, porque soy templo del Espíritu Santo.
Bendícenos, Señor, convéncenos, derrama de tu espíritu sobre nosotros, como lo hiciste, Señor, en el día que creímos para salvación. Permite que el Espíritu nos llene, permite que nos convenza, nos redarguya, nos invite a cambiar, nos modifique nuestra forma de ser y nos haga ser cada día mejores y aceptos delante de ti. Sé que nos amas, sé que nos amas y que sabes que podemos fallar, pero permite que utilicemos esto como un recurso, que hablemos al Espíritu para que llenos de Él podamos encaminar mejor nuestros pasos y demostrar, Señor, que podemos ser mejores cristianos, los que tú quieres, no los que aparentamos ser, sino cristianos convencidos, cristianos que lleven tu mensaje a aquellos que lo puedan necesitar, embajadores de tu reino en este mundo, en este momento. Gracias por ser perfecto, gracias por proveer todo para que nosotros podamos entenderlo y así, Señor, podamos recibir siempre de tu bendición. Bendice a esta iglesia, a las familias que representamos, a esta parte del mundo y también, Señor, aquellos lugares donde hay problemas, guerras y donde hay impedimentos para que la gente se reúne en tu nombre. Lleva esta palabra a quien la tenga que recibir, Señor, y permite que nosotros podamos sentirnos gozosos en medio de la tribulación, porque sabemos que tenemos el espíritu de adopción, el espíritu de la promesa con la que hemos sellado, sí, que hemos sido sellados desde el día que tú nos aceptaste. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.